bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. El Señor nos ha puesto en la ciudad de Línea, ahí estamos enseñando la palabra de Dios, predicando su palabra, fortaleciendo la iglesia que quiere crecer para su gloria. Estamos aprendiendo una materia que hemos llamado los libros del libro, para estudiar la Biblia, la palabra del Señor. Y hoy vamos a comenzar con un versículo bien importante que nos dejó el Señor, y se encuentra en San Juan, capítulo 5, donde el Señor dice, 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí tenemos la Biblia, la palabra de Dios. No sabe con cuánto aprecio deberíamos tener nosotros por este libro, porque hay personas que dieron su vida por él. Sangre de mártires para que nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios hoy. Y la verdad es que debemos darle gracias a Dios porque su palabra ha sido objetiva siempre, ¿no? Es absoluta para todas las culturas, para todos los tiempos. Y mire cuántos años ha pasado ya, ¿no? El primer escritor de la Biblia escribió en el año 1500 antes de Cristo. Así que 2000 años más 1500 más 3500 años hace que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, sigue transformando vidas. Por eso no solamente hay que leerla, que sí es lo primero que debemos hacer, sino escudriñarla, analizarla, entender el propósito, entender por qué Dios nos dejó la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que sabernos manejar bien con la palabra de Dios, ¿no? Procurar, como dice Pablo, ¿no? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra. Así es como tenemos que ir a la fuente de todo lo que necesitamos, fuente de sabiduría, de dirección. Ahí es, palabra del Señor. Así que hay que vencer todos los miedos, ¿no? A veces uno dice, ay, que la Biblia es tan grande, mire cuántos versículos tiene, parece que nunca voy a terminar de leerla. Y no es verdad, usted puede leerla en un año tranquilamente. Si usted se lee 3 o 4 capítulos por día, en un año se la lee tranquilamente, ¿no? Si usted lee 40 capítulos por día, en un mes se la lee completa. Y la idea es leerla, pero escudriñarla, entendiendo el propósito, la dirección que Dios nos da a través de la palabra. Ahí están las Escrituras, la palabra viviente, la que transforma nuestras vidas. Cuando leemos, es verdad, hay que usar interpretación correcta. La Biblia se interpreta a sí misma, pero hay que tener sentido común, entender con inteligencia y sabiduría qué es lo que exactamente el Señor nos está diciendo en la palabra. No es que a mí me parece que esto significa y ya está. Debo entender muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de algunos principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar correctamente la palabra de Dios. Fíjense que puede haber muchas denominaciones e iglesias que piensan muy distinto con respecto a un tema. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia? Y la diferencia está en cómo interpretan un versículo. Entonces es importante que tengamos la base correcta de interpretación, que todos entendamos lo mismo, sepamos lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando, ¿no? Y además hay un plan de salvación eterno desde Génesis hasta Apocalipsis. El principal tema es Jesucristo, todo se centra en Él, y ese plan de redención que tiene para la humanidad si lo mira al Señor. Si tienes alguna pregunta, puedes enviárnosla a pastoricre@gmail.com y ahí vamos a estar contestando todas esas preguntas. Tenemos que recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada y lo vamos a hacer en 10 aspectos generales. En primer lugar, la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia ha sido inspirada por Dios. Recordemos que esa palabra es muy particular. Inspiración no es una inspiración natural, no es una inspiración como sentarnos y escribir un libro, escribir una poesía. No, es muy especial, ha sido sobrenatural y solamente ha sido sobre 40 personas más o menos, que fueron los que escribieron la Biblia, la palabra de Dios. El Espíritu Santo los motivó a escribir. Además, preservó a cada uno de ellos de errores, porque ahí estaba el Espíritu Santo respirándole,
¿no? Constantemente sobre ellos, donde había, el Espíritu Santo usaba su personalidad, vocabulario y demás, así que lo fue dirigiendo para esto. Al fin y al cabo tenemos entonces un libro con mayúscula, el libro de los libros, y dentro de ese libro hay 66 libros. Cada uno de ellos tienen un propósito definido, hay un autor, hay una fecha, y debemos conocer un poco más también el contexto para poder sacarle toda esa riqueza que tienen. Así que 66 libros, alrededor de 1600 años, ¿no? Entre el primero que empezó a escribir y el último, que fue Juan en Apocalipsis, tenemos entonces 1600 años de escritura, y lo que decimos que se terminó. No hay más revelación de Dios para escribir. ¿Por qué? Porque está todo escrito. Apocalipsis nos deja en claro esto. La revelación ha sido terminada. Nadie puede añadir ni quitar de todo lo que Dios ha puesto. Así que si tenemos respeto, reverencia por Dios, por su palabra, por lo que nos ha dicho, ahí está la palabra, ni quitemos ni añadamos, ¿no? Pero necesitamos alimentarnos, estudiarla y entender todo lo que dice la palabra de Dios. Recordemos, la Biblia no fue escrita originalmente ni en español, ni en inglés, ni en fenicio. Fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partecitas en arameo, que era el idioma que se le acopló al pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia, y luego el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque hay tiempos diferentes, ¿no? En el Nuevo Testamento estaba el Imperio Romano, que fue el que contuvo el idioma griego dentro del imperio para poder comunicarse de manera global junto con cualquier persona que estaba en ese imperio. Por eso es que los discípulos sabían griego también, porque era un idioma oficial que todos lo manejaban, algunos con más perfeccionamiento que otros. No es lo mismo el griego del apóstol Pablo que el griego de Pedro. Sí, se nota también a veces en sus escritos, a menos que Pedro escriba, por ejemplo, con Silvano, que era también una persona que sabía griego de una manera profunda. Pero básicamente todo el mundo sabía comunicarse de manera oficial. Por eso en el Nuevo Testamento ha sido en griego. En cuarto lugar, tenemos que decir que los libros de la Biblia fueron compilados, fueron ordenados, fueron reconocidos como autoridad sagrada, inspirada por Dios, en una formación de líderes en el Antiguo Testamento por personas que se dedicaban al cuidado, el estudio, la investigación y la copia de la palabra de Dios. Ese grupo entonces, se sabe que entre ese grupo a nivel, eso es una transmisión que hay para los hebreos, ¿no? Pero Esdras fue uno de los que ha trabajado en la compilación del canon definitivo del Antiguo Testamento, de todos los libros que debían estar allí, ¿no? Aún los hebreos también sabían que había otros libros que son llamados apócrifos, pero nunca ni siquiera los hebreos lo habían considerado a esos libros como inspirados de Dios. Simplemente estaban ahí como, poesía hebrea o algún dato histórico a tener en cuenta, como los macabeos y demás. Así que esos libros entonces fueron compilados por el canon. Luego en el Nuevo Testamento también los padres de la iglesia empezaron a compilar todos los escritos del apóstol Pablo y demás, hasta Apocalipsis, y con sabiduría del Señor, con discernimiento espiritual, también el Espíritu Santo guiándoles, entonces compilaron toda esa información en un solo libro, y por eso es que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que han sido estos líderes muy cuidadosos en que todo lo que tengamos sea exactamente como se lo transmitió el Señor al primer escritor. Así es como lo tenemos. Antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba todo a mano, ¿no? En un principio se escribía sobre piedras, después escribían sobre arcilla, luego había papiros o pergaminos antes, luego papiros, así que se fue compaginando de esa manera hasta que apareció la imprenta. Pero aún así, de manera muy cuidadosa, esos escribas se especializaban en desarrollar un código que los ayudaba a poder hacer la copia perfecta, ¿no? Contaban las palabras, contaban las letras a fin de asegurarse que no hubiera errores en ninguna copia que tenían de lo que era la escritura. También, en sexto lugar, decimos, la Biblia es el primer libro publicado por una imprenta de caracteres móviles, ¿no? Que se ponían las letras y después se imprimían, ¿no? Y esto fue hecho por Gutenberg en 1455, imprimiendo la primera Biblia, en ese momento era en latín.
Entonces vemos la palabra de Dios inclusive siendo la originaria, la primera, la que va, la pionera en cuanto a un libro impreso en una imprenta. Ahí está, la Biblia, la palabra del Señor. En séptimo lugar decimos que existen muchísima evidencia, mucha evidencia de que la Biblia que tenemos hoy, ¿no?, es fiel a sus originales. Hay miles de copias manuscritas y en la medida en que se van encontrando más todavía, todo lo que se encuentra ahí dice exactamente lo que tenemos nosotros hoy. Es increíble cómo se ha preservado la escritura durante tantos años, ¿no?, fiel a sus originales. Hoy por hoy existen más de 5.300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El texto de la Biblia está mucho mejor preservado que los escritos de los Césares, que de Plutón, que de Aristóteles. Mucho mejor la Biblia que estos libros, ¿no? Fíjese cómo es el mundo, porque la filosofía habla mucho de Aristóteles, Platón y tantos filósofos, que sus escritos no son tan fieles al original que había escrito él como lo que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Imagínense con tantos originales que hay, y todo eso se va compilando para que nosotros veamos que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, ¿no? El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto también confirma la confiabilidad de las copias del Antiguo Testamento a través de los años, ¿no? Por eso lo que decíamos, eso que se ha encontrado ahí, ¿no?, nos ayuda a corroborar que lo que tenemos hoy es fiel, palabra de Dios. También decimos que a medida que la Biblia se fue llevando a otros países, los misioneros querían llegar con la palabra de Dios, empezaron a ver la necesidad de poder traducir la Biblia al idioma común que tenían ellos en ese momento. Así que lo que hacían era poder traducir la Biblia. Así que después de las copias aparecen las traducciones a otros idiomas. De esa manera entonces la Biblia empezó a llegar de manera global a todas partes del mundo, ¿no? Hoy por hoy tenemos 2.000 grupos que todavía no cuentan la Biblia en su propio idioma. Gracias a Dios por grandes ministerios que Dios está usando, como por ejemplo Wycliffe Internacional, donde ellos traducen la Biblia, la palabra de Dios, y ahí tenemos a un misionero que estamos orando y apoyándole, y la idea es cómo este ministerio puede traducir a otros idiomas donde todavía no tiene la palabra de Dios. Increíble después de tantos años, ¿no? Ahora, fíjese cómo ha crecido y cómo se ha expandido la palabra de Dios, y nadie ha podido detener ese crecimiento. En el año 200 después de Cristo, la Biblia o porciones de la Biblia solo estaba traducido a 7 idiomas, nada más. El tiempo empezó a correr. Para el año 500 ya había 13 idiomas. Para los años 1800 ya había 60 idiomas. Y en la actualidad, ¿sabe cuánto hay? Por lo menos 2.350 idiomas donde ha sido traducida la palabra de Dios. Fíjese que estamos alcanzando al mundo con esas traducciones, pero aún así todavía faltan como 2.000 dialectos o idiomas más que todavía faltan alcanzar con la palabra de Dios. Así que estamos llegando y queremos que esa palabra llegue a cada rincón del planeta. Así que nos unimos en esos esfuerzos, oramos por esto, y gracias a Dios también por el Internet, por ejemplo, porque a través de ese Internet se puede llegar a muchos más lugares donde nunca uno hubiera imaginado que la palabra de Dios podría estar ahí. Así que, también la Biblia está en el sistema Braille, ¿no?, para ciegos, aunque es bien grande, ¿no?, porque contiene 28 volúmenes, pero aún así también la Biblia está para el idioma Braille. Hemos leído ese versículo de Juan 5:39, donde el Señor Jesús nos dice que debemos interpretar correctamente, no escudriñar las Escrituras. No es lo que nos parece a nosotros, ni lo que le ha parecido, ¿no?, a algunos religiosos que han torcido la Escritura para que se digan lo que ellos quieren. Vamos a la Biblia y entendemos que Dios tiene un plan de salvación, que Dios tiene un propósito con todo lo que nos ha dejado ahí en la Escritura, y debemos entender que Jesús está atrás de cada libro. Tenemos que descubrirlo. Cuando lees tú un libro de la Biblia, fíjese y piensa esto: ¿cómo es que Jesús está atrás de este libro? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de esto, no? Bueno, así que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a tener en consideración algunas cuestiones básicas de interpretación bíblica bien importante para que todos entendamos y tengamos el mismo sentido en lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, cuando usted lee un versículo, usted tiene que
leerla en su uso normal, en su uso cotidiano, ¿no? De esa manera, entonces, es como usted lo puede entender, ¿no? Acá dice, orará a Dios y éste le amará y veré su faz con júbilo. Estoy leyendo cualquier versículo, ¿no? Digo, orará a Dios, el Señor le amará, le responderá y demás, ¿no? Dice, fíjese, puede agarrar otros versículos de la Biblia, puedo agarrar el Nuevo Testamento, y dice aquí, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. La leo y en el sentido que estoy leyendo, estoy diciendo, bueno, acá la Biblia está diciendo que va a haber una virgen que va a concebir, y si es virgen concibiendo, significa que entonces esto no viene de una cuestión humana, sino es de Dios. Y dice, dará a luz un hijo, y ahí está su nombre. Lo que estoy leyendo es literal, no estoy hablando de símbolo, no es que, ¿qué significa la Virgen? No, estamos leyendo la palabra de Dios y encontramos directamente esto, ¿no? Ahora, si usted va a la Escritura y encuentra otro pasaje que de repente habla y en sentido figurado, ¿no? Encuentra alguna frase, ¿no? Dice acá, por ejemplo, Salmo 114, 3, el mar lo vio y huyó. Uno dice, el mar lo vio y huyó. El mar puede ver, el mar puede oír en sentido general y normal. Si usted está leyendo esto, tú dices, no, acá hay algo que debe tener otra cosa. Aquí hay lenguaje figurado, hay una figura retórica, porque el mar no tiene ojos para ver. Entonces, fíjese que el versículo nos va a dar la dirección misma, si es algo para entenderlo de manera literal, o cuando usted lee, está viendo que hay algo que es simbólico, ¿no? En ese sentido. Así que cuando estamos leyendo, lo que tenemos que ver es el contexto. El contexto significa que necesitamos leer los versículos que preceden y que anteceden y que le continúan a ese versículo que estamos leyendo. Muchas veces tomamos solo un versículo y no vemos lo que dice anteriormente, entonces podemos darle cualquier tipo de interpretación porque lo estamos quitando del contexto. Alguien dijo, con mucha verdad hace muchos años, ¿no?, que un texto sin su contexto es un pretexto para poder decir lo que uno quiere, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta el contexto de lo que está diciendo ese versículo. Así que cuando decimos contexto, hay un contexto que es inmediato, los versículos que están antes y después. Después hay un contexto remoto. El contexto remoto significa que primero tengo que seguir viendo también qué dicen los capítulos anteriores y que le siguen para entender bien lo que está diciendo allí. También tengo que considerar que ese libro donde estoy leyendo ese versículo tiene un propósito. No es lo mismo leer, por ejemplo, algo del Pentateuco, que son leyes, con algo que es poético. Son muy diferentes a la hora de interpretarlo, ¿no? Debo tener en cuenta esto, lo mismo que si es algo histórico, que me ha relatado una historia hebrea, de lo que es profético, donde Dios dice algo que está pasando o que va a pasar. Necesito entenderlo bien. Por eso es importante darme cuenta qué sentido, cuál es la dirección, hacia dónde va ese libro, ¿no? Cuál de estas categorías tiene para poder darle una interpretación correcta. Me va a ayudar mucho usar pasajes paralelos. Pasajes paralelos significa que ese versículo puede tener un paralelo de significado en otro versículo que hablen del mismo tema, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta que esos versículos estén conectados y que tengan sentido. Pueden ser del mismo tema, pueden ser paralelos de significado, paralelos del mismo autor, ¿no?, para entender un poco más de lo que significa ese pasaje. También vamos a encontrarnos con figuras retóricas. Figuras retóricas significa que de pronto lo que está diciendo allí es una forma de escribir para que uno pueda apreciar mejor el significado o que piense de una manera más profunda en lo que se está diciendo allí. Fíjense, por ejemplo, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando lo leemos así, de manera literal, hay algo que no nos cuadra, porque ninguno de nosotros somos sal. Es verdad que cuando transpiramos hay sal allí, pero no está diciendo eso. Somos la sal. ¿Qué es eso? Ahí tenemos una metáfora, porque Jesús está usando algo común como la sal para darle una aplicación, un significado hoy por hoy con nosotros, que no somos un mineral, pero podemos tener
las mismas características en la sal son físicas y para nosotros serán espirituales. Así como la sal preserva para que algo no se corrompa, para que un alimento esté por mucho tiempo de manera que se pueda consumir. De esa manera también los creyentes en Cristo preservamos a este mundo, le damos gusto, le damos sabor a este mundo. Esos principios tienen que ver con esta figura retórica. Por eso es importante cuando leamos, si vemos que literalmente no hay un significado, entonces puede haber figuras retóricas que nos ayudan a entender mejor ese pasaje. Gracias a Dios que hoy por hoy vivimos en un tiempo donde hay muchos eruditos, ¿no? Y muchos investigadores que han investigado, han ido al original, han visto esas palabras y nos ayudan con muchos de sus libros para que uno pueda darse cuenta mucho más rápido todavía de qué tipo de figura es, qué es lo que está tratando de decir. Así que hay muchos libros de ayuda como diccionarios bíblicos, concordancias, ¿no? Y exégesis que nos ayudan a entender un poco mejor lo que diga la palabra de Dios. Yo prefiero investigar con 10.000 libros antes de pensar de que esta es mi idea, esto es lo que yo entendí, me lo quedo y ya está. No, mejor prefiero entender que tantos hombres de Dios en el pasado han sido guiados por el Espíritu Santo también para comprender la palabra de Dios. Entonces, vamos sobre la misma página. No quiero agregarle a la Biblia ningún significado propio, sino lo que realmente quiere decir la palabra de Dios, ¿no? Así que ese es el camino hacia donde podemos dirigirnos para interpretar correctamente la palabra de Dios. Además, hay un mensaje general de la Biblia y tenemos que estudiar toda la palabra de Dios. Me encanta el versículo, el Salmo 119, 160, tal vez ya te aburrí con ese versículo, pero dice, la suma de tu palabra es verdad, es decir, la suma de tu palabra. No son dos versículos, tengo que saber toda la Biblia. Así que al conocer todo lo que dice la palabra de Dios, tengo el mensaje completo, tengo la teología completa. Y ¿sabe qué? Cuando tú tienes teología completa, estás tan seguro, tanta confianza tienes a lo que Dios dice, porque todo encaja en su sitio perfecto. Está todo tan planificado por Dios de una manera extraordinaria que no puedes más que darle gloria a Dios, alabar al Señor. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo cuando terminó su declaración en el capítulo 11. Dice, ¿quién va a entender la mente de Dios? ¿Quién ha sido su consejero? Toda la gloria se la damos al Señor por todo lo que Él hace, porque no hay nadie como Él. Cuando tú estudias toda la palabra de Dios y sabes todo lo que Dios dice, no puedes más que darle gracias a Dios, bendecirlo a Él, darle honra y gloria, porque lo que el Señor ha hecho es tan sabio, tan perfecto, es maravilloso. Ahí está, la palabra de Dios. Ojalá que amemos a la palabra del Señor y que la pongamos por obra para que tengamos crecimiento espiritual. Así que también nos va a ayudar mucho, muchas veces, considerar el contexto histórico de lo que puede estar pasando allí. Fíjese que el contexto histórico también lo tenemos en la Biblia, porque la Biblia nos muestra toda la historia de lo que ha pasado Israel. Quiere decir entonces que muchas veces usted está leyendo un salmo y arriba del salmo puede ser que tenga un subtítulo donde dice el día que David estuvo en la cueva clamándole al Señor. Tú dices, David en la cueva, ¿de qué se trata? Cuando tú vas a los libros históricos, vas a encontrar que en algunos momentos David estuvo escapando de Saúl, se había metido en una cueva. Ahí está el contexto histórico. Así que lo conecto con ese salmo y encuentro un mayor significado, porque justamente metiéndome en la historia voy a decir, con razón David está diciendo esto, ¿no? Cómo él se está sintiendo, qué es lo que está viviendo, ¿no? En ese momento. El contexto nos va a ayudar, contexto histórico, el geográfico también. A veces pensamos de que una persona anduvo caminando de Jerusalén hasta Berseba o hasta Dan y nos parece que son 2 kilómetros, ¿no? Y es larguísimo el viaje. Agarremos un mapa y veamos todo lo que significaba ese viaje. Lo mismo cuando dice descendió de Jerusalén a Jericó. ¿Y por qué usamos descendió? Porque era una montaña, había que descender de Jerusalén a Jericó y de Jericó había que ascender a Jerusalén. Así que eso llevaba trabajo porque normalmente iban caminando, así que había que desayunar bien fuerte para poder llegar a Jerusalén con mucha energía y lo mismo después descender. Entonces estas cosas son importantes porque nos ayudan a entender mejor los pasajes. Pero fíjese, en la Biblia misma nos explica cada uno de estos detalles. A veces puede que también la historia secular de los hebreos o de los egipcios y demás
puede ser que a veces añade un poco de información de ese contexto. Ah, mira cómo era esta situación, no sé, algunos materiales que usaban, el papiro que usaban los egipcios, cómo también lo usaban también los hebreos. Es decir, también puede servirnos para entender mejor y apropiarnos de esas verdades para que podamos disfrutar mejor todavía la palabra del Señor. Es importante entender también los usos y las costumbres que tenían también en diferentes épocas de la Biblia, ¿no? De pronto encontramos que la hospitalidad en el Antiguo Testamento era una virtud máxima para el pueblo, ¿no? Y de pronto decíamos que había personas que estaban dispuestas hasta entregar las hijas con tal de cuidar a lo que eran los huéspedes que tenían. Y uno dice, ¿en serio están haciendo eso? Pero en ese contexto, los usos y costumbres que había en ese lugar, el hospedaje, ¿no? El traer a una persona a su casa, era de altísimo valor y bueno, era muy cuidado en estas cosas. Por eso conocer los usos y costumbres nos ayuda a entender un poco más de qué se trataba. Bueno, creo que algo básico que todos sabemos es que en la época de Cristo usaban sandalias, así que cuando se lavaban los pies tenía un sentido de usos y costumbres porque al comer, ¿no? Normalmente se reclinaban sobre la mesa en unas camas que tenían allí. Entonces, claro, el que iba comiendo tenía al lado suyo los pies de otro. Y si esos pies estaban sucios y con olor, era difícil comer, imagínense usted la situación. Entonces, los usos y costumbres hacían que se lavaran los pies antes. Por eso Jesús aprovecha la historia en San Juan, ¿no? Para poder hablarle acerca de lo que era el servicio, el humillarse, el poder bendecir a otros, cuidar a otros, ¿no? Servirlos, es lo que dice la palabra del Señor. Es importante esto. También hay unas expresiones que lo usaban solo los hebreos y después otras personas no lo usaban de esa manera. Entonces es importante entender, por ejemplo, los hebreos en sus expresiones, las llamamos hebraísmos, ellos de pronto decían esto de los contrastes que hacían, ¿no? Bueno, si me amas a mí, entonces tienes que odiar a tu familia. Y uno dice, yo no puedo hacer eso, ¿no? Pero ese contraste de si me amas a mí o aborreces a otro es para dar orden de prioridades. Primero estoy yo y después todo lo demás. Porque cuando Jesús dice que primero está Él, ¿no? Y el que no aborrece a su padre, a su madre, y uno dice, yo no quiero aborrecer a mi padre. Bueno, no está diciendo el Señor que yo los debo realmente aborrecer, sino la idea de la palabra aborrecer significa amar menos. Eso es un hebraísmo, ¿no? Y lo entendemos por ese contexto. Entonces, cuando Jesús dice, aborrecerás a tu padre, está diciendo, amarás menos a tus padres que a mí. Ese es el principio. Si amas primero al Señor, entonces podrás amar bien y mejor a todos los demás. El principio de la Escritura es esto. Por eso, muchas veces esos giros idiomáticos nos ayudan a entender mejor lo que se está diciendo en la palabra del Señor. Bien, y otra cosa importante también es ver cómo la Biblia habla acerca de la historia de la humanidad. Hay muchos países y muchas regiones que la Biblia no las considera porque no ha estado ahí en el foco de lo que era la venida de Cristo. Ustedes saben que Cristo nació en Israel, no nació en China ni en Argentina. Por lo tanto, estos dos países a veces tendrán otros nombres. A lo mejor de China se habla de Gog o de Magog y demás, pero de Argentina, por ejemplo, no tenemos ningún otro registro. Entonces, de hecho, ni siquiera se había descubierto América para esa época. Pero la realidad esto es que hay regiones donde se enfoca exclusivamente el Señor porque es el centro. Para Dios el centro del mundo, del mapa, no es tu pueblo. La verdad, el centro para Dios es Israel. De ahí es que entonces Dios traza la historia, porque ahí es donde vino el Mesías, el Hijo de Dios, para salvar a la humanidad. Así que algunas cosas que debemos considerar en la historia, te he hecho una línea de tiempo desde la creación hacia la eternidad. Vamos a considerar bien poquitas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de leer la palabra de Dios, porque son puntos que son de quiebre en la historia de la humanidad según Dios, no según la ciencia, no según lo que digan el resto de las historias humanas. Dios, ¿cómo ve Dios a través de su palabra? En primer lugar, hablamos de la creación. Aquí está, el día 1, ¿no? La creación, donde Dios ha hecho todas las cosas en 6 días, y después aparece entonces el hombre, el último descansa el Señor. A partir de ahí comienza entonces la historia de la humanidad.
Y eso es lo que dice, en el huerto del Edén, es la región donde hoy por hoy es la zona de Irak, Irán y por allí, ¿no? Cercano por los ríos que menciona la palabra de Dios. Así que desde ahí es que nace el huerto del Edén y ahí está donde comienza la historia de la humanidad. Después tenemos que darnos cuenta que lo segundo es que hubo un diluvio. Eso marcó la diferencia en la historia, ¿no? Venía el pueblo pecando, haciendo cosas que a Dios no le agradaban, y Dios dice, me arrepiento de haberlo creado, todo lo que hacen, todo diseño es para mal, es un desastre, ¿no? Entonces dice que Noé halló gracia. Ese punto de inflexión es, a partir de ahí entonces, Dios empieza una nueva generación de justos a través de Noé, y muestra que Dios trae castigo, trae disciplina por aquellos que le rechazan, viven en rebeldía y no obedecen a lo que Dios ha establecido, ¿no? Aún así, deja el arco iris, dice eso Génesis, como un pacto de Dios con el hombre para decir, no voy a destruir más la tierra por agua. Cuando usted ve algún documental en la televisión acerca de cómo podría destruirse la humanidad y habla de agua, olvídese, no va a pasar eso, porque Dios dijo que no va a suceder nunca más. Pero sí dice la palabra de Dios, por ejemplo en Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, que esta tierra va a ser destruida por fuego. También lo dice después en Apocalipsis y otras partes más. Así que sí, por fuego, va a ser destruida esta tierra, pero va a ser mucho más adelante. Así que considerar esto, el diluvio, como un punto importante en la historia de la humanidad. Después se habla de la Torre de Babel. La Torre de Babel también es un punto a tener en cuenta, porque los seres humanos se habían reunido en un solo punto y empezó la idolatría, empezó esto de empezar a construir una religión y apareció justamente en Babilonia, ¿no? La religión de Babilonia, donde usted puede hacer mucho más análisis de todo esto, pero rápidamente decimos, empieza a centralizarse la idolatría, la religión a otros dioses que no sea el Señor. Ahí, en Babel, ahí está, justamente en esa Torre de Babel. Después aparece este es el 2 y este es el 3. En cuarto lugar, aparece Abraham. Abraham como un personaje muy importante, porque fue el primero de estas generaciones que tomó la iniciativa de buscar a Dios y obedecer a Dios en lo que Él le dijo. Así que sale de Ur de los Caldeos para formar algo nuevo de parte del Señor. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ahí empieza la línea genealógica para el pueblo de Israel. A partir de ahí está la simiente donde iba a venir el Mesías, a través de Abraham. Porque Dios le dice, te bendeciré y a partir de ti, de tu descendencia, todas serán benditos. Así que Abraham es un punto bien importante dentro de la historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios. Después tenemos Israel en Egipto, ¿no? Aquí está, Egipto y también el Éxodo, la salida de Egipto. ¿Por qué es importante? Porque Dios lleva al pequeñito pueblo de 70 personas, ¿no? De Jacob y su familia, a Egipto para que se multiplicaran. El propósito de Dios no era librarlos del hambre, el propósito de Dios era multiplicar esa nación, ¿no? Hacerla casi de 3 millones de personas para después llevarlas a la conquista de Canaán. Así que el punto de estar en ese lugar y la salida tremenda que Dios le da con lo que va a hacer después, esos 40 años en el desierto, es importante en la historia de la humanidad porque Dios marca esa definición, Él marca esa diferencia. Así que a partir de ahí tenemos entonces otro punto que es la ley que Dios le da a Moisés. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios empieza a mostrarle a la humanidad cuáles son los parámetros de Dios, cuál es la demanda de Dios, cuál es su justicia, cuál es su santidad, su rectitud. Y el hombre se da cuenta que estamos todos en pecado y necesitamos ajustarnos a lo que Dios diga. Por lo tanto, la ley marca esto. La ley no podía salvar a nadie, la ley solo marcaba cómo estamos. Alguien dijo que la ley era como el termómetro, que marca si yo tengo fiebre o no, pero no me cura, ¿no? El termómetro no cura, la ley tampoco curaba. Por eso la realidad de la ley es mostrar cuál es el carácter de Dios, qué se demanda del ser humano, ¿no? Y que el hombre bajo pecado no la puede cumplir. Eso fue lo que ha pasado. Pero esa ley
¿no? Estaba allí marcando esa diferencia. Luego entonces tenemos la conquista de Canaán. La conquista de Canaán, ¿no? Ahí tenemos a Josué, tenemos a los jueces. Ese tiempo de conquista, desde Josué, jueces y demás, marca una diferencia también, porque ahora Israel se asienta en el territorio que Dios le había asignado a ellos. A partir de ahí entonces se establecen las tribus y demás, empieza a formarse la nación que Dios había determinado, ¿no? Una vez que está esta conquista, entonces luego aparece el tiempo de los reyes, que para Dios es importante, ¿no? Estamos en el 7, estamos en el punto 8. Los reyes. Aparece con el rey Saúl, con muchas apreciaciones y características de él que dejan mucho que desear. Después Dios se busca a otro rey, ¿no? Al rey David, para que veamos nosotros los contrastes, ¿no? De aquel que sigue su propio camino, de aquel que busca a Dios. A pesar de buscar a Dios y tener el corazón de Dios, también es pecador, también hace cosas que no le agradan a Dios, y Dios trae su disciplina, pero no lo desecha. Entonces vemos ese contraste, que el que le busca a Dios siempre lo va a encontrar y siempre va a haber esa salvación para su vida. Además de su línea genealógica de estos reyes de Judá, de Israel, de David, a partir de ahí es que llega el Mesías. También es importante para la historia de Dios, porque Dios está viendo por dónde va a venir el Mesías, su hijo, ¿no? Entonces, ahí está. Ese punto es bien importante con el tema de los reyes en Judá e Israel. Ahora, después tenemos que aparece el cautiverio. El cautiverio, llevados a Babilonia. Es otro punto clave también en la historia, porque ahí es donde Dios muestra que ha tenido muchos años de paciencia. Dios le dijo que los iba a castigar por lo que habían hecho, porque no seguían la ley de Dios, seguían a la idolatría, iban a buscar a otros dioses. Entonces Dios había prevenido muchas veces, no se quisieron arrepentir, así que al final Dios usa Babilonia para llevárselos allá 70 años y poder purificar el corazón de Israel. Miren que la realidad es que después que volvieron, ya no volvieron más, después que volvieron a su tierra, ya no volvieron más a la idolatría. Tenían otros pecados, pero la idolatría ya la dejaron de lado porque aprendieron la lección, supieron lo que significaba meterse con la idolatría y terminar en lo que era el Babilonia. Así que ese cautiverio, restauración, es importante también en la historia del pueblo de Israel y también para nosotros, para entender cómo Dios trabaja con ellos. Ahora, después de esto, tenemos 400 años de silencio hasta el punto 10, que viene Jesucristo. Jesucristo, y entonces Él desciende, Él dice que Cristo es la palabra, ¿no? La palabra encarnada, la verdad de Dios. Así que Jesús, entonces, marca una diferencia notable entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que fíjense cómo estamos yendo con esto. Decimos entonces, a ver, el Pentateuco, los 5 primeros libros, se escriben entonces en relación a la historia, ¿no? Estamos hablando desde la historia de aquí hasta la ley. Todo esto tiene que ver con el Pentateuco. Cuando decimos los libros históricos, hablamos entonces lo que abarca desde la ley hasta lo que es el cautiverio, toda esta historia. Los poéticos ya los tenemos entonces en diferentes lugares. Algunos establecen a Job, por ejemplo, en los tiempos de Abraham, así que podría ser aquí en esta zona, pero tenemos también todo lo que era el tiempo de los reyes, bueno, tenemos muchos, con David, con Salomón, con Asaf, ¿no? Escribiendo muchos salmos. También tenemos un salmo que lo escribió Moisés, así que también estaba aquí, ¿no? El Salmo 90. Así que está repartido un poquitito en todo esto. Y los proféticos, ¿no? Hablan acerca de cómo Dios dio esas profecías desde el tiempo de los reyes, aquí, hasta el final del cautiverio. Y muchos de ellos también hay proyección hasta, aquí, voy a ponerlo aquí, hasta el tiempo antes de la eternidad, porque habla mucho de las cosas que van a suceder pronto en los últimos tiempos, ¿no? Muchos de ellos, como Zacarías, Isaías, nos dejan mucha información profética. El libro de Daniel
para que podamos entender lo que va a pasar mucho más adelante. Así que hoy por hoy estamos aquí en el punto 11, que es la historia de la iglesia. Esa historia de la iglesia donde ya tenemos casi 2000 años, ¿no? Hasta aquí. Y en cualquier momento va a aparecer lo que decimos el rapto. Habrá entonces después tribulación, habrá un milenio, habrá juicio final y después entonces vendrá cielo nuevo y tierra nueva por la eternidad. Así es como Dios ve la historia. Y usted lee la Biblia y tiene que entenderlo bajo estos principios. No se ubique en otros detalles que están dentro de todo esto que ha establecido Dios. Por eso es importante que usted lea la Biblia, entienda de dónde estoy leyendo, en qué parte estoy. Estoy en Génesis. Entonces, si estoy en Génesis, no piense en el cautiverio, piense que estamos en esta parte, ¿no? El inicio de todas las cosas, donde Dios establece cómo creó al hombre, cómo fueron las cosas, cómo también entonces Dios establece luego la ley y demás, ¿no? Todo esto entonces tiene este sentido. Cristo en el medio, aquí. Todo esto que está aquí anteriormente dice que está cumplido en Cristo. Aparece la gracia ahora en el Nuevo Testamento y todo este Nuevo Testamento se aplica a la iglesia, aquí, todo a la iglesia, para poder entonces vivir como el Señor quiere que vivamos, teniendo su dirección, el Espíritu Santo tomando control de nosotros, dándonos dirección. Así que estamos en ese tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo donde Dios quiere que nosotros estemos ajustados a su palabra, a su voluntad y demás. Así que bueno, lo que nos queda es aplicar todo lo que hemos estudiado, ¿no? La palabra de Dios siempre transforma vidas de aquel que lee, que cree y que lo aplica, que entiende que esto es para él. Así que cada vez que leemos la palabra de Dios debemos tener la disposición de obedecerla, porque ahí entonces Dios hará su obra en nosotros. Cuando tú la leas, lee la palabra de Dios y digas, ¿qué me está diciendo a mí el Señor con esta palabra? De esa manera entonces voy a aplicar lo que estoy leyendo y Dios entonces traerá dirección a mi vida, seremos transformados. La palabra nos transforma, dice eso, hay la misma palabra, ¿no? Por la gloria del Señor trabajando en nosotros, le obedecemos al Señor y produce en el Señor cambios en nosotros. Bueno, dice que es como una espada que parte, ¿no? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú no tienes en claro qué es del alma y qué es del espíritu, lee la palabra de Dios, porque dice que lo parte, lo separa y te vas a dar cuenta, esto es de mi alma, esto es de mi espíritu. En la medida que avances con la lectura, con ese deseo de decir, ¿qué me está hablando el Señor a mí? ¿Cómo me puede ayudar el Señor para poder aplicar esta palabra? Así que con esto en mente, entonces estamos preparados para poder estudiar cada uno de los libros. Vamos a empezar por Génesis, después por Éxodo, Levítico, y así vamos a trazar ese panorama general para entender con qué propósito Dios deja este libro, qué contexto hay allí, qué nosotros deberíamos aplicar, cómo vivirla, ¿no? De esa manera, y va a ser bien útil y práctico para nosotros, que nos sirva para siempre, ¿no? Una vez que ya entendemos de qué se trata Génesis, cada vez que volvemos a leer otra vez Génesis, pues nos seguimos alimentando de la palabra y siempre vamos a encontrar algunas cosas nuevas en la palabra de Dios que antes uno dice, me lo pasé tan rápido y no me había dado cuenta, pero mira lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Oramos, que el Señor nos dé esa sabiduría. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra. Señor, permite que tengamos siempre la disposición necesaria y directa, con un espíritu humilde para aceptar lo que tú nos hables en esa palabra. Oramos para que, Espíritu Santo, tú nos ayudes a aplicarla, a ser obedientes a lo que tú nos enseñes, que podamos tener temor de siempre trazar bien esa palabra, interpretarla correctamente, no que diga lo que yo quiero que diga, sino yo ajustarme a lo que está diciendo esa palabra. Señor, confiamos en tu dirección y que tú harás la obra en nuestras vidas, transformándonos diariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.